Hola, muy bienvenidos a su canal de Red de Capacitación Integral. Estamos analizando el libro El sacerdocio de cada cristiano. Es el llamado de Dios para cada uno de los creyentes. Tenemos una responsabilidad con Dios y también con la comunidad que Dios ha formado, que es la iglesia. Somos sacerdotes y el pastor Hans nos ha estado explicando en los capítulos anteriores. Le invitamos a que usted vaya, los visite si no los ha visto todavía. Les invito a que pueda ver los capítulos anteriores para interiorizarse un poco acerca del sacerdocio de cada cristiano. Hoy el pastor Hans nos va a traer el tema sobre la santificación. ¿Qué es? ¿Cómo actúa en cada uno de nosotros? Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida al pastor Hans para que nos traiga esta enseñanza. Y por supuesto, usted puede acceder a más información, profundizar más del tema comprando, adquiriendo este libro tan interesante que el pastor Hans ha compartido con todos nosotros. Así que le vamos a dejar allí abajo del video el link para que usted pueda adquirirlo o pueda ponerse en contacto con nosotros y así pueda tener este libro para su iglesia, para su grupo de estudio bíblico. Pastor Hans, muy bienvenido. ¿Cómo está usted? Pues gracias, bien, Timoteo. Gusto estar otra vez aquí en este sitio. Resumiendo lo que falta de hablar de este librito, que estamos hablando del sacerdocio de cada creyente, que nada más para volver a retomar el hilo, cada creyente en Jesucristo es un sacerdote o una sacerdotisa, podríamos decir, para las hermanas. Y cada creyente tiene la doble responsabilidad de ver cómo su vida puede servir a Dios, por un lado, y a los otros seres humanos, del otro lado. O sea que esas son las dos áreas de trabajo que le toca a un sacerdote. Y nada más para volver a recordar, el sacerdocio es realmente una actitud de servicio y no tanto un liderazgo, porque todo cree, si uno tiene liderazgo en una iglesia o no, todos estamos llamados a servir. Y como de mi tiempo en Guatemala, hay que recordar el famoso dicho, el que nos sirve, nos sirve. Y por eso cada quien, no hay excusa de decir que yo no tengo responsabilidad o en algunos lugares se llama no tengo privilegio en la iglesia. No, mi vida debería distinguirse por una vida de servicio hacia Dios y hacia los seres humanos, que hay dos grupos, sabemos. Están los seres humanos que son mis hermanos en Cristo y están los seres humanos quienes potencialmente podrían llegar a ser hermanos en Cristo. Y todos necesitan servir y por eso tenemos diferentes dones, tenemos diferentes capacidades, talentos y cosas así, con tal de que cada quien pueda llegar a ser equipado para lo que dice Efesios 4:12, para la obra del ministerio. Ese es un llamado a cada creyente y no solamente a los... a mí me han dicho cuando era pastor, me decían, tú eres un cristiano profesional. Muy chistoso los títulos que se inventan los hermanos. No, pero hemos dicho de que la Biblia nos da ciertas pautas de cómo podemos llegar a ejercer bien nuestro servicio sacerdotal. Y la Biblia dice que se prepararon los primeros sacerdotes, Aarón y sus hijos. Nuestro versículo clave es Éxodo 40, del 12 al 13. Y vimos de que hubo un lavamiento, hubo un vestimiento, hubo la unción y de último la santificación, que también en algunas Biblias dice consagración, pero viendo la palabra en hebreo es la palabra santificar, o sea que por eso yo opté por llamarlo santificación. Ahora, lo que
La santificación es un tema que se discute controversialmente en el cuerpo de Cristo. Hay iglesias que incluso incluyen el nombre santidad en sus nombres y porque quieren enfatizar este aspecto. Pero el problema de enfatizar la santificación de esta manera siempre se hace creer de que el cristiano todavía es deficiente en cuanto a lo que es su nueva vida, su nueva identidad y sus nuevos recursos. Y lo que hemos tratado de explicar es de que en cuanto a lo que fue mi pasado pecaminoso, perdonado, limpiado. En cuanto a lo que es mi identidad de pecador, sustituida por la identidad de justo. En cuanto a lo que es el poder de Dios en mi vida, está suplido por la presencia y la obra del Espíritu Santo dentro de mi vida. O sea que de lo que revela la palabra de Dios, el Nuevo Testamento principalmente, a un cristiano no le hace falta nada de parte de Dios. Ahora, lo que nos hace falta a veces es creer en lo que Dios ya ha hecho. Y por esta deficiencia de creer, y en algunos casos sencillamente de no aceptar lo que Dios ha dicho respecto a mí, entonces de esta deficiencia y de estos malentendidos, a veces se desarrollan movimientos y creencias que terminan en una religiosidad tal de que algunos cristianos hablan como si el pecado fuera el mayor problema. Claro que el pecado es un problema, pero si yo solo vivo concentrándome en no pecar, toda mi energía y todo mi enfoque se va en evitar de hacer algo y al mismo tiempo se me olvida de que yo sí he sido capacitado para lo contrario. Pero el enfoque es muy importante porque sabemos que manejando, si yo miro para allá, tarde o temprano toda mi vida y todo mi automóvil se va a donde estoy viendo. Entonces, si yo solo miro mis deficiencias, voy a vivir una vida deficiente. Pero si yo miro lo que Dios ha dicho, porque eso no me lo invento yo, sino que Dios ha dicho que tú eres justo, tú tienes mi naturaleza, tú tienes mi justicia, tú tienes mi espíritu. Si me enfoco en eso, entonces para eso va mi vida. Entonces, y el problema en parte de la enseñanza sobre la santificación, desde mi punto de vista, algo equivocada, es de que si yo me concentro en el tema del pecado, en lugar de evitarlo, más lo voy a cometer porque estoy constantemente pensando en evitar el pecado. Y yo creo que el camino bíblico es concentrarse en lo que realmente soy, en lo que he llegado a ser en Cristo. Y si yo me invierto realmente a invertir todo mi pensar, todo mi ser en lo que en Cristo ya soy, automáticamente ya no voy a pecar. Por lo menos no tanto como si estoy pensando constantemente de que soy pecador, soy pecador. En fin, que la santificación es un tema muy interesante. Y ya dije en una de las primeras pláticas de que es muy interesante ver el orden divino. Dios dice que, bueno, sacerdotes se preparan primero lavar, vestir, ungir, santificar. ¿Ya? Y muchas iglesias dicen que el orden es santificar y después viene la unción. Y aquí la Biblia lo pone al revés. Entonces, deberíamos tomar nota de eso, de que la santificación es lo último cuando ya hay unción en mi vida. O sea que la unción no es producto de la santificación, porque la unción es todo lo que el Espíritu Santo hace dentro de mí y a través de mí. Y todo esto es gracia. Todo es por gracia, no es por obras ni por esfuerzo humano. Entonces,
la santificación muchas veces, la manera en que algunos lo predican, parece ser como si te falta algo y tienes que esforzarte, pero el fin de tu esfuerzo de santificarte como galardón, como ganancia, como premio, vas a ser ungido. Y la Biblia dice no, porque la unción se recibe por fe y por gracia y por ningún otro esfuerzo humano. Bueno, hablando de santificación, voy a empezar con dos observaciones. Bíblicamente hablando, y por eso en mi libro lo que hago es que yo empiezo en Génesis, hablando de qué significa santificar y lo llevo hasta el otro lado del libro. La santificación presupone santidad. Pero para muchos, la santidad es prácticamente el fin, es la meta, y la santificación es el camino. Pero en la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra santificación y la palabra santidad en griego es una misma palabra que aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, agiasmos, y se puede traducir, se ha traducido o santidad o santificación. O sea que la santificación bíblicamente se presenta como una meta y un proceso al mismo tiempo. Es algo típico en la Biblia. Somos justos, pero también estamos convirtiéndonos a más y más justicia. O sea que esas son cosas que son típicos en la Biblia. Y un teólogo que a mí me llamó mucho la atención cuando estudié el tema es que, porque marca el problema de la discusión teológica sobre el tema, él dice, la santificación no nos hace más santos. Y lo que quería decir el hermano es lo siguiente. La Biblia claramente declara a los creyentes en Jesucristo santos, incluso los de Corinto, y sabemos que hablando de humanidad, era una iglesia de muchos problemas y, para decirlo abiertamente, de muchos pecados. Mas, sin embargo, Pablo se dirige a la iglesia en Corinto como a los santos y a los santificados en Cristo. Nos debería llamar la atención porque Pablo no escribe tonteras. Entonces, hay santidad inherente en cada creyente. Porque el que nos hizo santos delante de sí mismo fue Dios mismo. Por el nuevo nacimiento, nosotros hemos sido hechos santos. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación, en términos muy sencillos, es de que yo decido operar y funcionar y actuar a base de mi identidad santa. O sea que yo no trato de llegar a una meta, no, yo me paro en mi fundamento y sobre este fundamento actúo. La Biblia me declara justo y por la justicia que me es otorgada, yo puedo actuar justamente. Lo mismo con la santidad. Es algo que con eso nazco de nuevo. Cuando nacemos de nuevo somos santos, porque ¿qué otra cosa vamos a hacer? Es la pregunta. Como siempre he dicho que la Biblia dice que hemos nacido de la palabra de Dios, hemos nacido del Espíritu de Dios, y si hemos nacido de Dios y de su simiente, entonces, ¿qué somos? Y una cosa que no sería lógica es decir que Dios engendra a pecadores. Ni la naturaleza se da eso. Entonces, si Dios es santo y nos hace nacer de su espíritu, de su palabra, de su genética, como 1 Juan 3:9 habla
del esperma de Dios que permanece en los que hemos nacido de Dios, entonces lo que Dios produce tiene que ser igual como Dios, santo. Ahora, la santificación es realmente el proceso en el que yo llego a vivir en la práctica lo que por nacimiento y otorgación de Dios ya soy. Y la santificación realmente no tiene nada que ver con quitar pecados que todavía tengo. La primera mención de santificar en la Biblia es que Dios santifica. Y yo invito a todos que estén viendo el programa, estudia la palabra santificar en la Biblia y te vas a dar cuenta, el que santifica, el principal santificador en la Biblia es Dios mismo y no tú. Y hay que estudiar bien los versículos y también hay unos dos que tal vez parecen indicar de que nosotros nos toca a nosotros santificarnos, pero eso hay que entenderlos en contexto de que significa de que vive lo que ya eres. Y no es un llamado a vivir algo que todavía no soy, sino que es vivir lo que ya eres. O sea que Dios santifica el séptimo día en Génesis 2. ¿Tenía pecado el séptimo día? ¿De que tenía que ser santificado? No. Santificar en este contexto significa Dios lo declaró separado de los otros días, día de reposo, día de recordar de que Dios ha hecho todo y Dios dice que el séptimo día lo santificó. Y vemos en la Biblia la palabra santificar principalmente es algo que Dios hace por lo menos respecto a nosotros. Ahora en San Juan 17 leemos de que Jesús, orando a su Padre, dice Jesús que Padre, y yo me santifico por ellos. ¿Tenía Jesús pecado de lo cual él tenía que santificarse? Ya definitivamente no. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús está diciendo yo más consagro, dedico mi vida a estar con esta mi iglesia, me separo de todas mis alternativas con tal de estar solo con mi iglesia y esto es la santificación de Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de la santificación nuestra, tenemos que recordar básicamente lo siguiente. En primer lugar, ya soy santo. Y porque soy santo, un hecho, una obra de Dios, yo me santifico, pero no para llegar a ser más santo de lo que soy, no, sino para llegar a ser lo que soy y no otra cosa. Es muy interesante porque en mis estudios sobre el tema santificar se puede ilustrar, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, como de allá viene nuestro texto, los sacerdotes, y dice que los sacerdotes cuando servían al pueblo en el atrio, en el altar de bronce, allá donde se hacían los sacrificios, pero los sacerdotes también 2 veces al día tenían que ministrar a Dios en el lugar santo, en el lugar del candelabro de oro, de los panes de la preposición, ¿cómo se llama? Proposición, y el altar de oro, de incienso. Y interesantemente dice de que el sacerdote para ir a ministrar a Dios tenía que primero sacrificar un animal, gracias a Dios que no un alemán, sino solo un animal, por sus pecados en el altar de bronce, quitando ¿qué? Cualquier pecado que hubiera o haya cometido. Luego en el camino al lugar santo tenía que pasar por la fuente de agua. Y dice que los sacerdotes entrando, y yo creo que también saliendo, tenían que lavarse las manos y los pies en la fuente de agua. Ahora los que han estudiado el tabernáculo de Moisés saben que la fuente de agua representa la palabra de Dios, porque había un espejo. En Éxodo 38:8 dice que fue hecho de los espejos de las mujeres, parecen de cobre,
pero bien pulidos y podrían verse. O sea que era un espejo y era agua. Y la Biblia habla de la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo 1, de eso, es un espejo. Y, y Jesús dice que vosotros ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado en Juan 15. O sea que es la palabra de Dios. Entonces, el cuadro es el siguiente y la pregunta interesante es la siguiente. Ya recibieron perdón de pecados en el altar de bronce. ¿De qué se tenían que limpiar ahora en la fuente de agua? No puede ser pecado porque el pecado se arregla en la cruz, se arregla en el altar. Y eso es realmente parte de lo que es la santificación. La santificación no tiene que ver con quitar pecado. El pecado ya está perdonado. Pero la santificación es la decisión de caminar en una conciencia de que Dios es santo y yo debo estar delante de Dios tal como soy santo. Y si hay alguna cosa en mis pensamientos o durante el día que en mi trabajo las manos o los pies hablan de nuestro caminar, de nuestro comportamiento, que tal vez no fue pecado, pero tampoco fue tan correcto. Uno se siente la conciencia manchada y uno ni sabe, ¿fue malo eso o no? ¿Contesté bien a aquel en el trabajo? En fin, que toda cosa que no necesariamente ha sido pecado, pero que carga mi conciencia y que me quita esta libertad de saber que yo soy un santo de Dios. Para eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a recordar quién soy, qué tengo y a lo que estoy llamado. Y lavar mis manos y mis pies en agua significaba yo pongo todo mi trabajo, todo mi día, todo mi vida cotidiana, mi caminar en la sociedad, lo pongo bajo la palabra de Dios, la chequeo y si hay algo que me carga la conciencia, que se quita ya. Pero ya no se está hablando de pecado, se está hablando de cosas que pueden suceder ahorita. Es correcto que me vacune. Es bíblico vacunarse. Es pecado vacunarse. Hay unas preguntas inmensas en el pueblo de Dios. ¿No será que Dios me está llamando a mejor confiarle en Él que vacunarme? Cosas así. Y estos tipos de cuestiones no son cuestiones de pecado, no son cuestiones de moral, sino son cuestiones de conciencia. ¿Puedo yo de cristiano y puedo yo ir a tal y tal evento? ¿Me explico? En aquel tiempo en Guatemala, ¿puede un cristiano ir a un baile? Era como anatema. pero yo buscaba en la Biblia dónde está prohibido y nunca encontré nada. Pero se crearon asuntos de conciencia. A veces se crearon nuevos o se inventaron cosas, pero en la Biblia no se dice nada. ¿Puede un cristiano tomar alcohol? En aquel tiempo decían que no, al tomar alcohol uno va directo al infierno, pero todos tomaban su jarabe para la tos que tenía más alcohol que cualquier trago. O sea, cosas así. Entonces, la santificación de los sacerdotes aquí en este contexto significaba, yo decido vivir mi vida diaria, mi trabajo, mi vida normal, la decido vivir bajo la palabra de Dios y me dejo guiar por la palabra de Dios y me dejo corregir por la palabra de Dios, porque ¿qué se hace en un espejo? En el espejo yo miro si estoy peinado o no, y si mi pelo va así, digo, lo tengo que hacer así, y ya estuvo. ¿Fue un asunto de pecado, de caer de la gracia? No, solamente estoy corrigiéndome. Y eso es la santificación. La santificación tiene que ver, la pregunta es si estoy viendo guiado por la palabra de Dios, me dejo corregir por la palabra de Dios. Y entonces allá está realmente la santificación, porque la santificación tiene la meta
de que el cristiano pueda servir tanto a Dios como a los hombres en una conciencia limpia, en una conciencia libre y consciente de que yo soy lo que soy. Y si soy un hijo de Dios, necesaria, lógicamente, soy un santo. Porque Dios no tiene hijos que no sean santos. No se puede. Es ilógico. Entonces, la santificación tiene principalmente, eso es claro que es mi opinión, y lo que siempre digo es que yo siempre estoy de acuerdo conmigo mismo, pero ¿qué otro modo? La santificación tiene que ver con vivir lo que ya soy. Pero son las decisiones prácticas, son las decisiones diarias, son las decisiones de comportamiento, son las decisiones, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, la discusión de 1 Corintios. Y el que es santo va a saber, por la palabra de Dios, va a saber cómo comportarse en la vida diaria, y porque sabe que eso no es un asunto moral, y es muy importante. Entonces para mí, el cuadro para santificación que a mí más me ayudó personalmente a entenderlo es de que, por ejemplo, si yo tuviera el dinero y me pudiera comprar un automóvil de los más lujosos que hay. Aquí en Alemania sería un Porsche, o en Inglaterra sería un Rolls Royce. En los Estados Unidos tal vez sería un Cadillac o un Lincoln Continental, algo así. No lo sé. Pero imagínate si tú te compras un carro dice en Guatemala, no sé, en otros países, un automóvil Porsche. Ahora los Porsche son automóviles con mucho poder para ir muy rápido. O sea que si yo compro un Porsche y me lo entregan a mi casa, entonces si yo lo meto a mi garaje, cierro la puerta y me quedo contemplando mi automóvil nuevo que tiene la capacidad de manejar de una forma impresionantemente rápida, y si me lo quedo contemplando una vez a la semana, lo lavo, le quito el polvo y lo mantengo bien limpio, eso es lo contrario de lo que es la santificación. Porque si yo tengo un automóvil de este tipo, lo compré y su naturaleza es para ir a 200 kilómetros por hora en la autopista alemana, donde todavía se puede. O en 300. No lo sé. Incluso, si yo me compro un carro así y lo uso solamente para ir a comprar a la tienda, voy mis 5 kilómetros a comprar, meto mis cosas al baúl y regreso a la casa manejando a 35 millas por hora. Este carro no es santificado. Este carro está siendo abusado. Porque, y lo mismo los cristianos. Los cristianos somos, cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios puso un Porsche dentro de nuestro espíritu. Él puso un Bentley, un Rolls Royce dentro de mí. Y la mayoría de los cristianos lo mantenemos en el garage en lugar de sacarlo a caminar. Y algunos no lo sacan a caminar por el miedo de que se pueda ensuciar. Y santificar significa, yo sé lo que he recibido y lo voy a emplear, lo voy a practicar, lo voy a vivir, le voy a dar uso. Le voy a dar uso a todo lo que tengo por dentro. Eso es santificar. Y si en el camino me voy rociando, bueno, allá está la fuente de agua y me arreglo y la vida sigue adelante. Entonces, santificar no está hablando algo que no tengamos por dentro. No está hablando de una deficiencia que tenga el cristiano, sino que está hablando de que cuánto uso le das tú, por ejemplo, a la unción que tú tienes. Porque la vez pasada hablamos de que todo cristiano puede vivir lleno del Espíritu Santo, con las correspondientes consecuencias beneficiosas para las personas que nos rodean.
Si tú no haces eso, estás ungido, pero no estás santificado. Porque si estás ungido y dejas que esta unción llegue a funcionar a través y en tu vida, eso es santificación. Que tu nueva identidad, que funcione, que tú ya eres santo, entonces actúa santo. Tú ya eres justo, actúa justamente. Tú ya eres un hijo de Dios, bueno, compórtate como tal. Entonces, eso es lo que realmente la Biblia explica y entiende por santificación. La santificación es necesaria. Es un proceso, pero no es un proceso de lo negativo a lo positivo, sino que es un proceso de tener algo a usar algo. Y quiero terminar con mi ejemplo final y favorito. En la vida de Jesucristo seguramente es un ejemplo de santificación hasta el extremo. Entonces, la vida de Jesús en la Biblia se puede representar como Jesús una vez dijo en Juan 8:12 de que yo soy la luz del mundo, y en el tabernáculo, en el lugar santo, había el candelabro de oro, que era la única fuente de luz en el lugar santo. Este candelabro de oro era de oro sólido. Los otros artículos tenían madera y más oro, pero este candelabro fue de oro sólido. Y dice que este candelabro fue labrado a martillo de un lingote de más o menos 50 y tantos kilos de oro. Para mí no me puedo ni imaginar de cómo se podría, pero artistas de plano que son capaces. Entonces, estamos hablando de un trocito, de un trozón, mejor dicho, un lingote de oro que tenía un inmenso valor, imaginándose 50 kilos de oro, ¿cuánto serían en dinero hoy? Pero este fue transformado de un lingote muy valioso a martillazos, fue convertido en un candelabro de oro de 7 brazos, y sabemos que 7 lámparas. O sea que aquí se convirtió algo precioso en algo útil. Y eso es realmente el cuadro de santificación. Jesucristo, dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 7 a 9, de que Jesucristo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. O sea que Jesucristo fue tentado en todo. Él sufrió humanamente. Pero estos martillazos de la vida convirtieron el precioso, lo precioso de su vida en lo más útil. Porque la utilidad de Jesucristo, si se podría usar esta palabra tan fea, pero llegó a salvar al mundo entero. Y eso es realmente la visión de Dios para con nosotros en cuanto a lo que es el tema de la santificación. Nosotros somos preciosos, somos sus joyas, dice Zacarías 9:16. Somos piedras preciosas. Y la santificación no añade nada a nuestro valor, no añade nada a nuestra preciosidad, pero sí convierte lo precioso en lo útil. Y eso es algo que Dios persigue y quiere en nuestra vida, porque Él nos ha dado prácticamente la materia prima, la santidad que tenemos. Y la vida va formando de esta materia prima algo útil que puede glorificar a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Las dos maneras más dominantes en la Biblia son servirle a Él y servir a los seres humanos con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Por eso la santificación es un tema interesante, pero se tiene que entender bien a la luz de toda la Biblia, y entonces podemos manejarla mejor y no cometer errores. Así que, hermanos, Dios que nos ayude y nos siga iluminando con su espíritu para entender mejor estas profundidades de su palabra. Muchísimas gracias, Pastor Hans. Gracias por esta reflexión acerca
de la santificación y de la vida en santidad. Recuerde el libro El sacerdocio de cada creyente. Este es un libro maravilloso en el cual tiene ejercicios también al final, tiene algunas cosas prácticas que usted puede ver y analizar. Tiene dibujos, gráficos bien interesantes. Aquí tiene para profundizar. Usted puede profundizar sobre los temas que trata este libro, que son básicamente 4 pasos que estuvo explicando perfectamente el pastor Hans. Así que le invitamos a que usted pueda utilizarlo en su iglesia, en sus grupos pequeños, en la escuela dominical, en todo lugar donde usted esté enseñando la palabra de Dios. Es importante que usted pueda contar con este material y con todo el otro material que el pastor Hans ya ha publicado, y pienso que el próximo año nos va a sorprender con alguna publicación nueva. Yo ya lo estoy invitando a... Sí que el pastor Hans es imparable, él da muchas conferencias, prédicas, enseñanzas, y también escribe y compone canciones. Un día nos va a cantar también alguna canción en vivo. Ahí lo desafío a que pueda compartirnos alguna canción que él ha compuesto y que realmente tienen letras muy, pero muy interesantes y muy conmovedoras. Así que muchísimas gracias, Pastor Hans. Muchas gracias a ustedes por seguir estos programas. Compártalos con amigos, con vecinos, con personas que usted sabe que les puede ayudar y que le puede edificar en su vida cristiana. Así que muchísimas gracias. Dios le bendiga hasta nuestro próximo programa. Que Dios esté guardando y protegiendo su vida. Hasta tanto, le saludamos y le esperamos en el próximo programa.